Estimados estudiantes, colegas, profesionales, ¿cómo estamos? Tengan todos buenas noches. Yo espero que se encuentren bien. ¿Me escuchan? Por favor, quisiera confirmación de audio. ¿Me escuchan bien? Yo espero que sí. ¿Cómo estamos? Profesor, buenas noches. Sí, se le escucha bien. Gracias, Valeria. Muy bien. Tengan todos buenas noches nuevamente. Un gusto saludarlos a ustedes. Y bueno, vamos a empezar, repito, con el curso, por favor. Esta clase se está grabando, así que les pido por favor su atención. Y bueno, de parte del equipo de Vida, este programa de formación continua que implica desarrollar cursos sobre prevención, tratamiento y atención de personas con consumo de drogas en general. Tengo la oportunidad de que este curso llamado Fundamentos Teóricos de las Comorbilidades en las Adicciones, un curso que trata lo que es el trastorno dual, o cuando un paciente viene y tiene dos trastornos o dos problemas que atender. El curso, como saben ustedes, empezó el pasado miércoles 13 de mayo y es un curso que dura 8 semanas. Estamos trabajando hasta el 7 de julio. Y bueno, cada semana implica actividades a trabajar, llámese revisión de materiales, lecturas y hacer evaluaciones para sacar un promedio del curso. Entonces, espero que estén bien y damos inicio al curso. Por favor. Me olvidaba, bueno, ya todos me conocen, ¿cierto? A todos les envío un correo, les envío un mensaje de invitación, hay un grupo de WhatsApp, así que creo que eso ustedes ya lo manejan bien, está por acá un poco a mi perfil. Como saben ustedes, yo soy psicólogo también como ustedes, o aquí la mayoría de repente. Acá de repente me dan unos médicos, médicos psiquiatras, y trabajo el tema de adicciones ya hace cuánto, más o menos 22 años. Formación en psicoterapia, profesor en universidades, y es un curso que me gusta dictar porque les cuento que fui uno de los autores del curso, así que lo conozco bien y espero, repito, que el curso tenga para ustedes un buen desempeño. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hagamos la clase del día de hoy, por favor, como siempre. Explico la parte teórica, la voy a resumir. Aquí la metodología es hacer un resumen del caso, ¿no? No explicar diapo por diapositiva, es resumir el trabajo, explicar la evaluación, hacer algunas actividades interactivas y luego hacer, repito, una evaluación en línea muy sencilla y muy participativa, como siempre, ¿correcto? Bien, entonces vamos a la unidad uno. Pero antes de eso, es importante revisar cuál es el sílabo del curso. Entonces, mi equipo, por ejemplo, usted respecto a nuestra encuesta que todavía puedo trabajar. Chicos, les pido por favor hacer la encuesta que aquí figura. Dice encuesta de necesidades y expectativas, por favor. El foro. Y aquí está el sílabo del curso. Entonces vamos a revisar el sílabo del curso para ver qué información nos trae, repito, este curso interesante sobre patología dual. Muy bien. Entonces comparto pantalla para ver con ustedes, repito, el sílabo del curso. Vamos a ver de qué se trata este curso. Bueno, yo decía, este curso implica trabajar aspectos teóricos básicos sobre la atención de pacientes que tienen dos trastornos o dos problemáticas. En ese sentido, sé que se aplica la adicción más un trastorno mental asociado, llamado patología dual, comorbilidad, diagnóstico diferencial o, perdón, asociado al caso. Entonces, vemos aquí un poco el código, es el DV026 y viene aquí un poco la atención del caso. Entonces, ¿cuál es la meta del curso? Aquí figura, mire usted. La meta del curso es que usted pueda trabajar un informe sobre un caso simulado. Es decir, el producto final es la elaboración de un pequeño caso donde encontremos, repito, patología dual. Unidades. Semana uno que empieza hoy. Haremos un repaso breve pero importante sobre la temática del consumo de drogas. Temas actuales, una revisión quizás importante de los contenidos teóricos y los nuevos alcances en el tema, repito, de uso de drogas. Vean aquí un poco el contenido del caso, que según ustedes lo conocen, pero acá vemos de repente un recuento o de repente un avance de la epidemiología actual y los informes mundiales de cómo se encuentra, repito, la problemática a nivel mundial y a nivel de país.
En la semana pone una evaluación en línea, que ya está habilitada, y un trabajo académico. Sencillo. Unidad 2. La próxima semana, psicopatología, el estudio de la conducta normal y las bases biológicas. Es decir, qué dice la neurociencia, qué dice la medicina, la psiquiatría respecto a las adicciones, enfermedad y cuál es el sustento, repito, biológico del tema. Unidad, repito, número 2. Luego tenemos en la unidad 3, dice aquí, los fundamentos teóricos, yo diría básicos, elementales de la comorbilidad, diagnóstico asociado, etiología, sus principales características, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, importante este curso, tomando en cuenta lo que implica que un terapeuta pueda encontrar en los usuarios presencia, repito, de una patología asociada, además de la conducta adictiva. Eso es, repito, muy útil y muy importante revisar. Cada semana tiene, repito, un informe, un trabajo que se repito, sobre una evaluación. Semana 4. Todo terapeuta requiere el conocimiento básico importante respecto a qué? A la atención clínica, tomando en cuenta la mirada de la ética. Es decir, los fundamentos éticos de la atención en salud mental. Por ejemplo, hablar de bioética, hablar de ética de manejo del paciente, que es importante en el caso de salud mental. Hoy en día, con tantos casos de ansiedad, depresión, estrés y adicciones, que es el curso que trabajamos, implica mucho el manejo ético, tomando en cuenta alineamientos del MINSA, elementos del Colegio, de Colegio Perón, de Psicólogos al Perú, y justamente lo que se aplica en un fundamento de atención adecuada de pacientes que vienen, repito, un servicio por adicciones. Luego, en la semana 5, dice por aquí, hay que trabajar el tema denominado los aspectos básicos, dice aquí, generalidades de la evaluación en comorbilidad. Es decir, instrumentos, entrevistas y manejo teórico básico de una evaluación de un consultante que viene, repito, por una atención donde encontramos, repito, patología dual. El ABC de la evaluación. Tomar en cuenta los manuales, por ejemplo, que usted conoce, llámese el SIGE 10, SIGE 11 quizás hoy en día, el DSM-5 o el DSM texto revisado, el TR, ver los instrumentos más trabajados en esta evaluación. Pruebas, tamizaje, screening y los roles en este caso de atención. Y obviamente importante aquí la función o rol del médico psiquiatra y otros profesionales en la evaluación de la comorbilidad. Tema, repito, de la semana número 5. Por aquí, semana 6. Revisión teórica de las principales comorbilidades en una atención de usuarios que se encuentran a nivel de prevalencia, los casos más frecuentes. Por ejemplo, vemos aquí, miren ustedes, depresión y ansiedad. ¿Cómo se encuentran entonces pacientes diagnósticos asociados de adicción y depresión y o ansiedad? Para trabajar un caso, una revisión, unos síntomas, hacer un famoso diagnóstico diferencial. O ver, repito, cómo el paciente requiere una atención tomando en cuenta este perfil de alta complejidad. Luego, en la semana 7, por aquí, la segunda parte, ver el tema de la patología dual en los trastornos de personalidad. Por ejemplo, una adicción y un caso de TLP, o de repente un caso de trastorno antisocial. Y también dice aquí, por ejemplo, lo siguiente. Vamos también a explicar aquí la presencia de otros trastornos mentales. Por ejemplo, el famoso TDAH y otras conductas, repito, asociadas en la clínica. Entonces, ¿esto qué implica? Saber y recordar criterios diagnósticos,
aspectos clínicos de los principales trastornos mentales asociados, en este caso, a una adicción, que implica conocimiento teórico y identificar en un caso práctico. Finalmente, en la unidad 8 dice aquí trabajar las modalidades y las pautas de un trabajo final, es decir, qué aspectos se puede revisar en lo que es psicosis, por ejemplo, y el trabajo final del curso. Dice acá justamente que son psicóticos y por aquí figura, por ejemplo, lo que son las pautas de entrega del trabajo final, ¿cierto? Bien, entonces el curso tiene 8 semanas, cada semana con sus actividades respectivas, PPT, diapositivas, videos y la respectiva evaluación. Ya está la metodología del caso, por ejemplo, y algo importante para el alumno, las notas. A ver, profesor, las notas, 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 notas. Miren, por ejemplo, el promedio. La semana 1, que empezó el pasado miércoles, 6%. Hay que realizar la evaluación en línea. ¿Se da cuenta? Luego está la evaluación de la semana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cada semana tiene una evaluación en línea para responder. Y además, dice acá, trabajo académico o asignado de la semana 1, 2, 3 y vea, ¿qué pasa en la semana 7? Hay solamente evaluación. Y miren en la semana 8, un trabajo final que tiene un peso de 40%. Es importantísimo entonces que el alumno, repito, realice el trabajo final por el peso que tiene en el promedio ponderado. Ahora, dice aquí, nota mínima para aprobar, 14. Entonces es importante, repito, la asignación, el tiempo de hacer las actividades de cada semana. ¿Correcto? Así tiene usted notas adecuadas y podrá optar por el certificado de haber llevado este curso sobre comorbilidades. Muy bien. Bueno, lo que sigue es un poco el sílabo, creo que por ahí está, y algo más extra, perdón, las referencias. De este sílabo, por favor, colegas, alguna consulta, pregunta de este material. Espero que todo claro. Pueden escribir por el chat, pedir la palabra, comentar. Dudas, preguntas, creo que es importante este documento para que se puedan guiar en la elaboración del curso. Bien, entonces seguimos, creo que todo está claro. Entonces avancemos. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a revisando un poco aquí el tema de la clase. A ver, a ver. Por aquí está el curso ya programado. Entonces, cada semana se activa una unidad. Ve aquí, unidad uno, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, la PPT. Una es asincrónica. ¿Qué implica esto? El alumno lo revisa por su cuenta. Aquí está la semana que es hoy. Sincrónica, en línea, en vivo, que hoy día se va a revisar. ¿De acuerdo? Aquí están viendo ustedes las respectivas evaluaciones, ¿cierto? En línea. Es importante que el estudiante realice la evaluación. A ver, acá doble clic. Mira, figura acá abierto desde el pasado miércoles hasta este martes a las 11:59, ¿cierto? Entonces le pido por favor que esta actividad lo pueda ejecutar y lo pueda hacer para su primera nota. Y aquí está la segunda nota que es un caso y rúbrica. Están las pautas del caso. Aquí hay un documento Word. Está viendo, lo va a descargar, lo va a trabajar y lo va a resolver. Mire, de los 20, ya 3 alumnos lo han hecho.
Faltan 17. Yo espero que lo puedan hacer, repito, en estos días. ¿De acuerdo? Es interesante la actividad de caso. Además, esta clase se está grabando y se va a compartir luego para los alumnos. Así que luego puede usted revisar esta clase para de repente repasar o ver si hay una duda que puede ser importante que ustedes revisar. Bien, ¿qué más? Entonces, si todo está claro, chicos, vamos a trabajar, repito, la semana número 1. A ver, dice acá, sesión asincrónica y sesión sincrónica. Le doy doble clic y aquí está el tema, repito, de la semana. A ver, revisión del tema. Compartimos PPT. Y un repaso del tema. Repito, hablar de drogas seguro que para usted es algo recurrente, bueno, por eso son temas tan comunes, pero claro, hagamos un repaso breve y de repente hay que sumarle algo más actual. De repente reportes, estadística, información que usted puede revisar que sea útil y práctica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pantalla compartida ya está. Listo. A ver, dice entonces, unidad uno. Hablemos acerca de qué? Del consumo de drogas. El ABC, ¿no? Que los pacientes vienen y traen un consumo, una prevalencia, una propia característica. Veamos acá. Es importante en el área de la psicoeducación, por ejemplo, que el terapeuta conozca, maneje conceptos básicos, repito, de adicciones. Las drogas, sus características, tipos de sustancias, tipos de efectos, etc. Entonces, es clave iniciar con una definición y separar de lo que es una droga de una SPA, sustancia psicoactiva. Entonces, dicen bien ustedes la propuesta de OMS. Toda sustancia que ingresa al organismo y modifica una o más funciones, droga. En cambio, si la sustancia ingresa al organismo y modifica el funcionamiento del sistema nervioso central, sustancia psicoactiva. ¿Se da cuenta? Entonces, el psicoactivo tiene como efecto que la alteración se da a nivel del cerebro, específicamente sistema nervioso central. Entonces, eso nos da un mejor alcance técnico de la diferenciación de la terminología. Ahora, en el consumo, encontramos pacientes que vienen con muchas formas, ¿no? Muchas maneras, rituales o modalidades de ingesta, cómo la sustancia entra al organismo. Miren aquí, por ejemplo, un reporte sencillo de Lizardo Becoña, un psicólogo de amplia experiencia en adicciones, dice, ¿no? 6 vías de ingreso. La vía oral. Alcohol, por ejemplo, vía oral, ¿cierto? Vía rectal. Aunque usted no crea, hay, por ejemplo, pacientes que consumen, repito, sustancias bajo una vía de mucosa. Donde encuentran mucosa, puede ingresar droga. En este caso, el recto. Vía pulmonar, ¿cierto? A partir de los aires que tienen una sustancia psicoactiva o tienen justamente una sustancia de tipo volátil. Por ejemplo, quien consume pasta básica de cocaína, pulmonar. Tabaco, pulmonar. Profe, el tabaco también se puede masticar. También se puede masticar. Vía nasal, por ejemplo, ¿no? La inhalación. Lo más frecuente, ¿cierto? La cocaína. Nombre técnico, el clorhidrato de cocaína. Vía intravenosa, ¿cierto? A la vena, de manera directa. Por ejemplo, el consumo de heroína. Y también de vía intramuscular. Entonces, mire usted la importancia de la ingesta que se aplica. En el Perú, ¿qué es lo más frecuente? Digamos, si hablamos de alcohol, es vía oral, tabaco, pulmonar, drogas cocaínicas, bueno, nasal en cocaína, pulmonar en PVC y otras. ¿Y esto para qué? Porque la vía de ingreso va a afectar
la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre que la droga ingresa y el efecto que genera. Por eso se ve, por ejemplo, que hay sustancias como, por ejemplo, una vía de tipo intravenosa que es mucho más rápida. El efecto es inmediato. En cambio, una vía, por ejemplo, oral, aparato digestivo, hace la digestión y luego recién viene el efecto. Entonces es importante tomar en cuenta, repito, el efecto y también las implicancias médicas que podrían pasar respecto a enfermedades como consecuencia de la ingesta. Ahora, en el curso hay el ABC. ¿Qué implica el ABC? Los conceptos básicos que todo terapeuta maneja en una entrevista, en una evaluación de una adicción. Aquí se han puesto tres términos que son clásicos a considerar. ¿Qué entendemos por el término tolerancia? El incremento de la dosis para obtener el efecto deseado, adicción y también el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Esas respuestas físicas ante la interrupción de sustancia de corte, repito, físico y o psíquico, que veremos, repito, a continuación. Un término interesante es ver que los pacientes que hacen un consumo de tipo problemático y adictivo han desarrollado tolerancia. En sencillo, el cuerpo requiere incrementar la dosis para obtener el efecto deseado. Dice aquí, se desarrolla con una cierta regularidad de consumo. ¿Qué pasa? El cuerpo se va a adaptar, se va a acostumbrar al efecto y que requiere más. Requiere incrementar la dosis. Requiere subir ese consumo, en cantidad me refiero. Entonces, miren ustedes, creo que la foto que se muestra en pantalla es muy visual. Miren esa foto, repito, que dice la palabra tolerancia en la parte inferior. Ve, por ejemplo, a ese joven, miren ese cigarrillo. ¿Qué pasa con el cigarrillo? ¿Se dan cuenta? Está cada vez más grande. ¿De qué pasa? Requiere más cantidad para obtener el efecto deseado. Y los pacientes tienen a consulta, tienen una adicción, es posible que desarrollen tolerancia. Entonces hay que preguntar al paciente en una entrevista, en una evaluación, si presenta o no, repito, tolerancia. Entonces hay que ver luego las preguntas típicas que hace el terapeuta para la exploración de estos síntomas que son tan importantes. Vamos a encontrar, si somos muy técnicos, muy expertos en el tema, que hay una tipología sobre la tolerancia, es decir, formas de medir, repito, la tolerancia. Dícenos, por ejemplo, desde la mirada del individuo, personas que nacen con una genética, con una herencia de vulnerabilidad. Es decir, el efecto está condicionado por su genética, ¿cierto? Dice aquí tolerancia innata. Requieren más cantidad para el efecto. ¿Por qué? De repente los genes, los padres, el chico nacido con una tolerancia ya de tipo innata. Requiere más cantidad de ingesta de droga para el efecto deseado. Otra, la vamos a adquirida. Es lo más frecuente, ¿no? Uno, a partir del consumo, ¿qué pasa? Genera, diríamos, recursos de aprendizaje y el cuerpo se va a condicionar. Hace la famosa neuroadaptación. Entonces, obviamente, el fármaco en ese sentido. Desde la mirada de la sustancia hay tres. La aguda, ¿cierto? Dice aquí, se genera de manera precoz ante el consumo repetido de la droga. Invertida, ¿qué pasa? El consumo, una vez que ha subido, va a descender de manera importante. Entonces, ¿qué pasa? El efecto, ¿cierto? Del consumo produce efectos aún con dosis más bajas. Es decir, con poco consumo, el efecto aparece. Y finalmente, tolerancia de tipo cruzada o recíproca, ¿cierto? Consumo una droga,
y a su vez esa tolerancia a una droga similar, a otro estimulante, a otro alucinógeno, otra droga depresora, cruzada o recíproca. El término interesante es que los pacientes en la consulta, ¿qué pasa? Vienen y te cuentan que han usado una o varias. Se encuentra en la clínica, por ejemplo, los pacientes te van a decir que han usado más de una sustancia. Entonces, la palabra policonsumo es frecuente, ¿no? El número de sustancias que el paciente ha consumido. Entonces, es clave hoy en día pensar que los usuarios vienen con consumo de más de una sustancia. Aquí, ¿qué puedo pensar? Ubicar, identificar cuál es la droga problema, por ejemplo. ¿Cuál es la droga problema? O el código, ¿no? F19.2, dependencia múltiples sustancias. Entonces, es un tema, repito, actual, lamentablemente que tiene mucho arraigo y los pacientes requieren aquí una atención, repito, integral, que considere en este caso las dos sustancias psicoactivas. Es reto, ¿no? De trabajo terapéutico. Muy bien. Y bueno, eso que nos lleva a entender que los pacientes tienen la posibilidad, la probabilidad de hacer una adicción. Entonces, van a aparecer criterios diagnósticos. Va a aparecer en el cerebro una adaptación, una llamada, repito, neuroadaptación. Entonces, esa es la base para pensar que aquí hablamos de una enfermedad, ¿cierto? El paciente ha quedado condicionado a nivel biológico, psicológico, social, y una relación dependiente, en este caso, a una sustancia psicoactiva. Entonces, pasa la problemática que requiere de nuestra parte un análisis, una revisión muy rigurosa. Muy bien. Aquí, nuestro síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa en una persona que tiene ya un consumo problemático y adictivo? El cuerpo, el organismo, el aspecto psicológico va a reaccionar, va a aparecer cuando el consumo se interrumpe. Es decir, síntomas físicos y psicológicos ante la interrupción del consumo. Quizás por motivos X, el paciente deja de consumir y ¿qué hace el cuerpo? Responde. Quizás está en un lugar y no hay droga. El cuerpo va a responder ante esa abstinencia de no poder seguir con su miembro. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces, es interesante que un clínico pueda ver en los pacientes los síntomas más frecuentes de abstinencia. Es decir, observar la conducta y ver los síntomas que pueden ser de repente de corte cognitivo, de corte físico, de corte emocional o conducta motora. Dice ahí, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen una ansiedad, ¿cierto? Una fatiga, una hiperactividad, ¿no? Se comen las uñas, están ahí todos inquietos, empiezan a transpirar. El humor, están malhumorados. Otros síntomas gastrointestinales, ¿no? El famoso dengue, ¿no? Profesor, el estómago me genera un retorcijón. Sintomatología física, porque el organismo está respondiendo frente a la interrupción del consumo. Y eso es clave, repito, en una exploración clínica, tomarlo en cuenta y darle una muy buena evaluación. Miren, este video muestra un caso sencillo. Vamos juntos a verlos y luego ustedes van a comentar en el chat los síntomas que han podido ver. ¿Les parece? Entonces, video y también un enlace para que abajo puedan escribir. A ver, un segundo, por aquí ponemos el video y van a marcar un enlace para que me digan, profesor, encontré estos síntomas. Entonces, por aquí abro un enlace rápidamente, un drive sencillo para que puedan poner algo sobre el tema.
formato sencillo, ponen sus datos y mencionan los síntomas de abstinencia. Entonces, a ver, video, un segundo que pase la publicidad, que siempre, que pase la publicidad. Muy bien. A ver, entonces, primero vemos el video y luego van a completar un pequeño drive para que puedan poner el comentario de qué síntomas ven en este paciente. Muy bien. A ver, video. A ver, ¿dónde está el video? Sí, acá lo encontré. Audio. Este video, les cuento, es un extracto de una película clásica. Película Adiós a Las Vegas. Es la historia de un alcohólico. Y en la película se va a encontrar a un alcohólico que llega a una recepción de un banco y vean su comportamiento, vean los síntomas que presenta ante la abstinencia de alcohol. ¿De acuerdo? 3, 2, 1, acción. Hola. Hola. Un momento, señor. ¿Quiere firmar el cheque por detrás? ¿Por qué es que no vale como está? Lo siento, ¿tiene algún problema? La verdad es que estoy bastante nervioso, ¿sabe? Una operación cerebral. Voy a salir a comer algo y luego vuelvo y me ocupo de este asunto. Cuando acabe con esto me tomaré un gin tonic. El siguiente. Aquí me tiene. Con mi cheque y dispuesto a firmar lo que sea. Ya está. Ya está, firme como una puta roca, con perdón. ¿Quiere cenar conmigo? Entonces, ve cómo está el paciente, ¿cierto? Con el síndrome y luego ve qué pasa. Se fue a tomar, ¿cierto? Y vino todo aliviado. Entonces, hay que encontrar aquí, ¿no? Los síntomas que encontró en esta primera parte. Entonces, a ver, en el chat, chicos, les paso un enlace, por favor. Entra el enlace, ponga sus nombres y dice ahí, escriba los síntomas de abstinencia que puede identificar. ¿Qué vio? ¿Qué indicadores? Voy a poner acá también en pantalla. A ver. Pantalla compartida. Y aquí está el formato. Lo he pasado por el chat del Zoom, por favor, chicos. Pongan sus datos. Eso queda como una actividad de participación. ¿Cierto? ¿Qué síntomas vio el paciente? Película, decía, Adiós a Las Vegas. La historia de un alcohólico. El autor es, perdón, el actor es Nicolas Cage. De repente uno se acuerda de él. Sintomatología, ¿cierto? Muy bien. Síntomas del caso, ¿cierto? Ponemos acá. Escriba los síntomas de abstinencia,
¿cierto? Del video o del caso presentado en el video. Ahí está, ya está. Queda mejor redactado. Eso. A ver, vieron que hubo un antes y después, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, dice que, bueno, acá Helen ha puesto ahí inquietud motora, temblores. Henry me pone acá ansiedad, nerviosismo. Valeria me pone inquietud, ansiedad, sudoración. Matt Gary me pone temblores, sudoración. Olga me pone motora, ansiedad, temblores. Y Tati me pone temblor en las manos. Leila me pone sudoración, temblores, de acuerdo. Mira que luego sale el video, ¿no? Dice, me tomaré un gin tonic, ¿no? Entonces, eso se puede tomar en cuenta, ¿cierto? En la explicación. Entonces, eso hay que revisarlo, ¿cierto? Los pacientes traen sintomatología. Muy bien. Entonces, actividad realizada, práctico, desde que siempre soy ahí muy observador de la conducta. Ten en cuenta que el terapeuta tiene que reconocer en los pacientes los síntomas, criterios diagnósticos, en este caso de una adicción. Síndrome de abstinencia, tolerancia, ¿no? Que son elementos básicos, ¿cierto? En todo terapeuta. Muy bien. ¿Es todo claro? ¿Seguimos? Creo que sí. Perfecto. A ver, sigamos entonces, chicos. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, esto queda, por si acaso, abierto. Si alguien falta, lo puede completar. Hacemos con la clase. Entonces, vimos ya aquí la sintomatología sobre el tema del alcohol. Perfecto. Ahora, un término frecuente es el famoso craving, ¿cierto? Esa necesidad irresistible, imperiosa, incontrolable. Esa apetencia del paciente por consumir. Entonces, es interesante cómo los pacientes se cuentan, bueno, psicólogo, estaba tranquilo y me dio una gana de consumir el craving, ese deseo intenso de consumo que puede aparecer. Entonces, es interesante que en una evaluación encontramos el craving o el craving, perdón, para ver el paciente si lo tiene o no lo tiene. Por ejemplo, si usted revisa el DSM-5, ya considera el craving como elemento de criterio diagnóstico, por ejemplo. Entonces, es clave, repito, ver esto para encontrar el paciente puede ser capaz de hacer una recuperación o, si es el craving, cómo afrontarlo, cómo resolverlo. Tratamiento de repente médico psiquiátrico con fármacos, terapia conductual, ver la forma de trabajar, repito, este elemento que puede ser de alto riesgo en un paciente. Muy bien. Dice aquí, ¿no? Preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué debemos conocer lo básico? Yo diría que eso es importante para entender la problemática y hacer una buena evaluación. Entonces, la pregunta uno está expuesta. La dos, importancia, ¿cierto?, de esta unidad. ¿Para qué trabajar la unidad consumo de drogas? Para repasar, para tomar en cuenta los aspectos básicos de una atención diferenciada. Entonces, un interventor en salud mental tiene que saber lo básico de las adicciones, recordarlo, conocerlo, para que en una entrevista yo lo pueda trabajar, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Yo al paciente no le voy a decir, ¿tienes craving? ¿Tienes número de abstinencia?
¿Tiene usted policonsumo? Hay que ver la forma de preguntar al paciente en la consulta. Eso es algo interesante. Pero vamos a ver eso luego en un momento práctico, ¿les parece? Entonces vaya pensando eso. ¿Cómo hacer la entrevista al paciente a partir de un encuadre clínico? Que es muy, muy útil. Entonces, aquí vamos a entender también, cuando hablamos de consumo, hablamos de los efectos. Y esto es interesante para encontrar de repente ese comportamiento, esa reacción biológica, psicológica o conductual ante la ingesta. Entonces, de manera general, saben, ¿no? Drogas, su amplia clasificación. Dice acá, drogas estimulantes, drogas depresoras, drogas alucinógenas, que es la clásica propuesta de clasificación que hacen muchos los manuales, ¿no? Para identificar de repente el tipo de consumo que tiene cada aspecto. Entonces, mira aquí, ¿no? Decimos, incrementa la actividad del sistema nervioso central, droga estimulante. Ejemplo clásico, drogas cocaínicas, que son, repito, estimulantes, ¿cierto? Incrementa esa actividad, energía, actividad físico-motora, ¿cierto? Estimula perdón, estimula el organismo. Otra tipología son drogas contrarias, drogas llamadas drogas depresoras, porque van a disminuir, van a inhibir sistema nervioso central. Entonces, esto genera, repito, una reacción diferente, ¿cierto? El cerebro y su funcionamiento es mucho más lento. El alcohol, por ejemplo, es el gran representante, ¿cierto? Alcohol, droga depresora. O también, por ejemplo, los famosos ansiolíticos, llamados también antes los tranquilizantes. Entonces, son drogas de tipo depresor. Y finalmente nos quedan las drogas de corte alucinógeno, ¿no? Que generan una alteración, ¿cierto?, en el funcionamiento de la persona. Un rompimiento con el estado de la realidad. La falta o la alteración de la percepción de la realidad. Y la marihuana, para muchos, es la droga quimiomática, ¿no? Esta afectación al respecto. Entonces, importante, repito, esta clasificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, esta imagen es muy coloquial, porque hoy en día la ciencia avanza y la verdad que la investigación también. Entonces, esta imagen puede ser para ustedes útil y la comparto en pantalla. Hoy en día encontramos cada nueva droga que parece, la verdad, que nos llama mucho la atención. Entonces, vamos aquí a poner esto al respecto. Lo pongo en el chat. Si usted me quiere de repente darle una explicación más detallada, use este cuadro. Perdón, esta rueda. ¿Qué cuadro? Rueda. Bien, por aquí. Dice, ¿no? La rueda de las drogas. Una forma más actual de clasificarlo. Vea por acá. Entonces, mire esta rueda, ¿cierto? Mire una clasificación un poco más actual, ¿no? Drogas estimulantes que ya se explicaron. Mira aquí la clasificación, ¿cierto? Cannabinoides, todo el tema de la marihuana. Opioides. Aquí no miren ustedes. Drogas llamadas empatógenas. Por ejemplo, aquí está el famoso éxtasis. Por aquí, drogas de corte psicodélicas. Aquí, drogas que hice disociativas, ketamina, PCP, drogas depresoras. De mí este cuadro, perdón, que yo estoy hablando con la palabra cuadro, esta rueda es más lúdica, es más didáctica, ¿cierto? Les puede servir. Entonces, tome en cuenta, repito, la ciencia avanza y las nuevas clasificaciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí pasa el enlace para todos chicos, lo pueden revisar para un mejor trabajo de psicoeducación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es importante, repito, ese conocimiento hoy en día de las nuevas drogas y también la aparición de nuevas sustancias psicoactivas. Por ejemplo, ¿no? El famoso TUSI, que hoy en día se ha vuelto muy de moda y van, repito, apareciendo nuevas drogas. Bien, sigamos. También ahora
Por ejemplo, aquí algunos elementos claves como son factores de protección y de riesgo, ¿cierto? A revisar. Entonces, para esto de repente, y no ser tanta cháchara de mi parte, hacer un pequeño video. A ver. Aquí un segundo. Y tenemos un video para compartir, me parece, sobre estos temas que son importantes de revisar. Ya, aquí está el video. ¿Dónde fue? Acá está. A ver, un video para explicar esto también. Es muy útil. Hoy en día que sale la tecnología. ¿Cierto? Este es un video de parte de Cedro. Súper sencillo. Anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas, pero ¿qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro, la forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. También habrás escuchado que las drogas son peligrosas y que crean adicción. Nuestro cuerpo se acostumbra a los efectos de la droga en nuestro organismo. Esto se conoce como tolerancia. Por eso quienes consumen drogas se ven en la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto que buscan. Esto explica, por ejemplo, por qué los bebedores toman tanto alcohol o por qué las pastillas para dormir pierden efecto y cada vez se requiere una mayor dosis para conciliar el sueño. Además se crea dependencia, que es la necesidad de consumo. El organismo pide estas sustancias para sentirse bien o para no seguir sintiéndose mal. La tolerancia y la dependencia llevan a la adicción. La adicción genera cambios siempre negativos en las personas. Consumir drogas se va convirtiendo en lo más importante en la vida de los adictos, tanto que su único fin es seguir consumiendo. A pesar del daño físico que generan las drogas, de los problemas con la familia, amigos y el trabajo, es muy difícil salir de una adicción. Cuando se detiene el consumo, se presentan una serie de síntomas negativos conocidos como síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas para alcanzar el efecto deseado. La dependencia te llevará a consumir nuevamente una y otra vez. Y el síndrome de abstinencia hará muy difícil frenar el consumo. La decisión está en ti. Muy bien, algo que de repente puede ser educativo para ustedes o también obviamente para el paciente. El video, repito, está en la plataforma, así que usted también lo puede revisar, ¿de acuerdo? Bien, chicos, nos falta la última parte. A ver. Nos falta hablar sobre los factores de riesgo de protección. Miren, esto es clave, ¿no? Es decir, bueno, ya entiendo el tema del consumo, pero hay factores que nos explican la etiología de qué puede acercar a una persona al consumo o qué la puede proteger. Estamos acá también viendo riesgo y protección. Entonces, dice aquí, por ejemplo, ¿no? Todo factor, situación, evento, acontecimiento que incrementa la probabilidad
nos acerca al consumo, es un factor de riesgo, ¿cierto? Es decir, situaciones que pueden acercarnos a que uno haga una conducta de riesgo, como el tema, repito, del consumo. Entonces, ya la ciencia ha estudiado factores que en drogas son importantes. Por ejemplo, en adolescentes, que es importante la presión de grupo. En los jóvenes, por ejemplo, escolares, es clásico cómo el grupo hace presión en que uno consuma drogas. Entonces, es importante ver esto, repito, en cada ciclo vital. En jóvenes, en familia, o puedo decir disfunción familiar, puedo decir modelos de consumo. Entonces, yo puedo encontrar en cada paciente factores que lo van a acercar a un consumo, repito, de sustancias. Aquí dice, por ejemplo, trabajo de Becuña y Cortés, que hay factores que son muy frecuentes. A nivel individual, por ejemplo, nuestra personalidad, por ejemplo, comunitarios, ¿cómo está ese ambiente? ¿Cómo está el medio social en el cual me desarrollo? La familia, que se comentó, o los pares. Entonces es importante, repito, esta revisión muy técnica. Y miren, debida a hacer respecto siempre a algunos trabajos de investigación. Aquí, por ejemplo, ponemos un reporte que es interesante revisarlo. Miren ustedes, solo lo pongo como un tema extra al curso para ver quizás lo que dice la ciencia de investigación respecto a los temas hoy en día que son tan actuales en atención. A ver, entonces, por aquí hay una encuesta, miren ustedes, seguro ustedes ya la conocen. Vean por aquí la encuesta 2024 para entender, repito, a los y las adolescentes peruanos. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? Hace estudios, censos, de ver cuál es la forma de consumo de los adolescentes. ¿Qué consumen? ¿Qué factor de riesgo los puede acercar al consumo? Entonces, miren aquí solamente rápidamente el índice para hacerlo rápido. Miren, por ejemplo, acá. Dice, ¿no? Hoy en día, los hijos pueblos, ¿qué consumen? Alcohol, tabaco, marihuana. Aquí nos pregunta el consumo y la tipología. ¿Esto para qué sirve, profesor? Para hacer de repente prevención, ¿cierto? Tomar decisiones respecto a una actividad con los chicos. Los chicos se ponen, por ejemplo, borracheras. Se puede poner muy de moda esto, ¿no? El consumo de cigarrillo electrónica, vape. Entonces, esto me sirve para encontrar, repito, temas de consumo y encontrar, repito, acciones de prevención o atención en casos. Mira acá lo que dijimos que hacer. Los factores, ven ustedes, que son contextuales, individuales, asociados al consumo. Riesgos. Por ejemplo, ¿cómo un adolescente percibe el riesgo? Bajo riesgo, una disposición favorable, ¿cierto? Ofrecimiento, factor de riesgo. El acceso. También usted es importante esto para entender qué factores un joven lo puede acercar al consumo o lo puede alejar. Acá está todo el tema de riesgo. Entonces, encuesta, repito, a revisar. Chicos, ¿lo tienen? Si no, me lo comentan en una reacción y si reaccionan, yo se los paso. Pero imagino que sí lo deben tener. Es parte, repito, de otro curso, pero yo siempre aquí comparto material que puede ser extra para un colega que lo tiene o no lo tiene. Si me hace una charla, una prevención, una actividad y saber qué tema trabajo, repito, con mi población. Eso es muy importante, repito. Muy bien. Veo con mensaje, por ejemplo, dice el mensaje, Magda dice, ¿lo podría compartir? Por supuesto, Magda. También Leila me pone perfecto. Entonces, lo paso, chicos, por el chat, ¿les parece? A ver, lo paso por el chat del Zoom. Es un documento extra de otro curso, pero igual se comparte, porque ustedes son alumnos de vida y hay que darles información actualizada. Eso es del 2024. Entonces, va por el chat el documento, repito, sobre el estudio. Aquí está, 2024. A ver, documento cargando en el chat. Está cargando, está cargando, está cargando. Y llegó. Chicos, está en el documento en el Zoom, en el chat, perdón, lo puede descargar. Muy bien. Entonces seguimos.
A ver, lo opuesto serían los factores, mi amiga Ilse. Lo opuesto puede ser factores de protección. ¿Qué va a disminuir a una persona para que consuma drogas? ¿Cierto? ¿Qué factor lo puede proteger? Disminuye la probabilidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir familias, soporte familiar, ver lo opuesto a un consumo. Ahora sí, chicos, una parte práctica, ¿les parece? Miren, vamos a con una parte práctica. Les voy a enviar esta actividad por el chat, el PPT, para que hagan una parte práctica. Yo siempre pido que mis alumnos puedan trabajar algo de ustedes. Entonces, envío por aquí, repito, el documento de la clase el día de hoy, que está en el PPT, perdón, está en la plataforma, pero por si acaso lo mando por esta vía. De vida 2026, en tu curso de Fundamentos Teóricos. Repito, la PPT la estoy pasando también por el chat. Ahora, actividad práctica, sencillo. Vamos a hacer lo siguiente, van a responder dos preguntas. Identifique los principales factores de riesgo y protección en consumo de drogas en el Perú. Entonces, miren, sencillo, chicos. Vamos a hacer un grupo de trabajo, van a ir a salas de grupo y van a hacer juntos un diálogo, lluvia de ideas. Una tabla sencillo, le ponen, profe, en el Perú, factores de riesgo son estos y estos son de protección. Sencillo, una tabla, me ponen una lista de factores de riesgo y otra de protección en el contexto peruano. ¿De acuerdo? Lo hacen por unos 10 minutos o 15, más que suficiente. Entonces, repito, vamos a hacerlo en grupos. ¿Alguna pregunta antes de hacer las salas? ¿Se entiende? Una tabla, una columna, factores de riesgo y otra de protección en el contexto peruano. Entonces, por favor, chicos, a ver, salas por unos 10 minutos o 15, súper práctico. Bien, por favor, chicos, acepten. Sí, Valeria, ahora sí lo explico. Volviendo lo voy a explicar. Todo bien. Vamos, chicos, actividad práctica, por favor. 10 minutos a lo mucho, 15, no más. Es sencillo. Un diálogo con ustedes que es importante, repito, para que puedan compartir conocimiento. A ver, por ingresen, ingresen, acepten, acepten, acepten. Henry, por favor, acepta. iPhone, acepta. Edith, por favor, acepta. Vamos, chicos, práctica, práctica. Hay que hacer actividad participativa, por favor. Vamos, vamos. Práctica del tema. Práctica para buscar factores de riesgo. Muy bien.
Bien, estamos de vuelta. Creo que sí. Sé que el tiempo ha sido cortito, quizás han sido como 10 minutos, pero a ver, ¿qué han podido conversar? ¿Cuál ha sido de parte de ustedes ese diálogo, lluvia de ideas, de repente alguna información que quieran compartir en clase, por favor? Me gustaría que puedan compartir pantallas, si han hecho algo respecto a una tabla, un formato, un cuadrito, o lo pueden nomás mencionar. Cuando tomar la palabra, por favor, a ver, tenemos grupo uno, grupo 2. ¿Quieren compartir lo que ha trabajado, por favor? A ver, sala uno, sala 2. Edith, gracias. Buenas noches. Sí, sí pueden visualizar. Sí, perfecto. Si lo puedes ampliar, sería excelente, pues sí se ve. A ver, te Bien, escuchamos. bien. Con mi grupo hemos trabajado los factores de riesgo y los factores protectores. Hemos hecho un listado de cada uno. Dentro de los factores de riesgo hemos evidenciado pues que en el Perú existe bastante violencia familiar y conflictos en el hogar, ¿no? Como factor de riesgo y un factor protector tendría que ser la buena comunicación familiar. Eh, También hemos encontrado la falta de supervisión de los padres. Como factor protector tendríamos que tener el apoyo y el afecto emocional. Como factor de riesgo también hemos visto el consumo de alcohol o drogas en la familia. Y como factor protector hemos encontrado que deberían tener normas claras sobre el consumo. Hemos visto también la presión de amigos consumidores, ¿no? Eh, Como factor protector tendríamos que tener amistades saludables. Como factor de riesgo también encontramos lo que es el fácil acceso a las drogas y el alcohol. Y como factor protector, pues la participación en deportes y actividades culturales, ¿no? También tenemos lo que es el bajo rendimiento académico. Y como factor protector tendríamos que tener el compromiso y permanencia escolar. Otro factor de riesgo tenemos el bullying y la violencia escolar. Y como factor protector tendríamos que tener pues la tutoría y orientación psicológica en las instituciones educativas, ¿no? Un factor de riesgo también tenemos la baja autoestima y como factor protector deberíamos fomentar pues una autoestima saludable. Otro factor de riesgo, la ansiedad, la depresión o el estrés, ¿no? Y como factor protector pues el manejo adecuado de estas emociones. La curiosidad y búsqueda de la aceptación social, ¿no? Acá vemos el tema de la presión de los grupos, ¿no? Y como factor protector tenemos que tener la capacidad para resistir a la presión grupal. Otro factor de riesgo es la pobreza y la exclusión social. Y como factor protector, pues las redes de apoyo comunitario. Otro factor de riesgo es la normalización del consumo de alcohol en fiestas. Y como factor protector, las campañas de prevención y educación. Otro factor de riesgo es la falta de proyectos de vida en los adolescentes. Y como factor protector, hemos planteado las metas personales y proyectos de vida, ¿no? La inseguridad y la delincuencia en la comunidad también como un factor de riesgo. Y como factor protector, pues los espacios recreativos y seguros. Y para finalizar, la influencia negativa de las redes sociales y como factor protector la información y la educación preventiva. Ujú. Perfecto, ¿ah? Un buen trabajo. Veo que el grupo lo ha hecho muy bien. A mi reconocimiento. Buena actividad, grupo. Muy bien, ¿ah? Bien ahí el like. Muy bien, ¿ah? Gracias. Perfecto. Gracias, grupo, entonces. Eric y compañeros, gracias. Sala 2, ¿cierto? Muy bien, buen trabajo. Perfecto. Sala uno, ¿puedo hacer algo, por favor? Sala uno. Sala uno, ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Nos puede comentar Sala uno? Sí, profesor, nosotros avanzamos, no pudimos hacer como un cuadrito, anotamos las ideas que tuvimos como lluvia de ideas. A ver. Bueno, similar a lo de nuestros compañeros, ¿no? Lo dividimos en individuales, en familiares, en comunitarios también.
estuvimos ahí dando la idea, ¿no? Por ejemplo, en caso de individuales, también un factor de riesgo, el tipo de personalidad, el escaso control de emociones, la baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración también. En el caso de familiares, la disfuncionalidad, la violencia, negligencia o ausencia de supervisión y también la escasez de afecto, ¿no? Dentro del entorno familiar. En el caso de lo social o comunitario, bueno, la presión de grupo, la búsqueda del sentido de pertenencia o de también de tener nuevas sensaciones, la cultura de consumo normalizada y el acceso a la venta, ¿no? A la compra de estas drogas o sustancias, ¿no? Bueno, como factores protectores, el trabajo de las habilidades sociales, ¿no? De la autoestima, también el soporte familiar, la supervisión por parte de los padres, las redes de apoyo, ¿no? La práctica de, bueno, en comunitarios, práctica de deporte, del uso adecuado del tiempo libre y también, bueno, prácticas saludables, ¿no? Es similar a lo de nuestros compañeros en realidad. Correcto. Muy bien, Valeria, gracias. Al grupo también, sala uno, buen trabajo, chicos, chicas, gracias. Muy bien, ¿ah? Reforzador, muy bien. Excelente, gracias por la participación. Perfecto. Bueno, finalmente aquí para terminar, chicos, miren ustedes, esta tabla es interesante revisar. Sé que muchos la conocen, otros realmente no, pero lo explico brevemente. Es clave en una entrevista llegar a esto. Yo aplico una prueba, una evaluación, pero debo también tomar en cuenta en qué etapa se encuentra el usuario a partir de una entrevista clínica, una evaluación. Ven aquí, ¿no? Etapa experimental, la primera experiencia de consumo. ¿Cuándo empezó a consumir? Etapa experimental. Primera experiencia de consumo. Mucha gente se queda ahí. Otros que hacen, avanzan. Etapa llamada social o recreativa. El consumo se da en un contexto de ambiente social, por diversión, en un ambiente recreativo, una fiesta, una reunión. La persona llega al lugar y el consumo aparece. Mucha gente se queda aquí. Otros, ¿qué pasa? Van a avanzar. Consumo habitual. El consumo se hace una costumbre, se incrementa la frecuencia y el consumo es parte de la vida de la persona. Es una actividad más entre varias. Entonces, ¿qué pasa aquí? La persona toma un rol activo, busca la oportunidad de tomar, busca la oportunidad de fumar, consumo habitual. El consumo llamado experimental, social, habitual, plantean autores que es un consumo ciertamente funcional, porque la persona aún lo controla, todavía. Pero ¿qué pasa? Algunas personas van a pasar del consumo habitual al consumo de abuso, llamado también perjudicial. ¿Qué implica esto? La aparición de consecuencias negativas. El consumo genera un impacto en la persona, consecuencias negativas, personales, y o familiares, y o sociales, etcétera. Entonces, ahí viene un poco la implicación, que hay una conducta problema a partir del consumo de drogas. Y finalmente, algunos van a avanzar y harán una adicción llamada también dependencia. Aquella persona que cumple los criterios diagnósticos de una adicción, según el CIE o el DSM. Es decir, ya la persona tiene instalada aquí una enfermedad, tiene una adicción propiamente dicha. Entonces es clave en una entrevista hacer tipo de evaluación. Miren aquí este caso, sencillo para terminar. Entonces la pregunta es, ¿en qué etapa se encuentra Carlos? A ver, dice, ¿no? Joven, 25 años, consume bebidas alcohólicas como cerveza, ron y pisco. Hasta el año pasado, su consumo lo realizaba en reuniones sociales con amigos. Sin embargo, en los últimos 6 meses, su consumo ha aumentado en frecuencia y tiene problemas por la bebida. Por ejemplo, disminución en el rendimiento laboral y discusiones en la familia por estar bebiendo hasta la madrugada. A pesar de estas consecuencias negativas, continúa bebiendo y la semana pasada
tuvo un accidente vehicular por manejar en estado etílico. La pregunta es, ¿en qué etapa de consumo se encuentra Carlos? A ver, por el chat, ¿qué etapa está? Viendo este cuadro que está por aquí. ¿En qué etapa encontraría nuestro amigo Carlos? Abuso, 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 dependencia. Es un caso candidato a ser consumo perjudicial o de abuso. Es correcto. Consecuencias negativas por el consumo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos ahora, chicos, a ver ustedes lo que han aprendido en la clase. Y yo, como siempre, la clase lo hago de dos maneras, teórica y manera lúdica. Entonces, vamos a hacer aquí una actividad juntos, por favor, participativa. A ver, voy a enviar por el chat un enlace para 5 preguntas en un Kahoot. ¿De acuerdo? Quiero ver cómo vemos el tema de la clase. En el chat del Zoom, por favor, vea usted el enlace. En el chat del Zoom, chicos, un enlace Kahoot. Por favor, ingresen al enlace, pongan sus nombres, ponga su nombre. Comparto pantalla del enlace. Muy bien. Vamos, chicos. ¿Listos? Empezamos. 3, 2, 1, va. Vamos, chicos, chicas. La pasta básica, usualmente, ¿qué pasa? Es una vía pulmonar porque se fuma, ¿cierto? Se inhalan los vapores. Vía pulmonar. Muy bien, seguimos. Muy bien. Entonces, el craving es un deseo intenso, ¿cierto? Por consumir. Correcto, muy bien. Next. Muy bien. El incremento de la dosis, ¿cierto? Aumentar es tolerancia, ¿no? Para obtener el efecto deseado. Muy bien.
Muy bien, recuerdo que es una enfermedad, ¿cierto? Bajo el modelo de las ciencias es una enfermedad. Vamos chicos, acá nos preguntas. A ver aquí. Muy bien. Síndrome de abstinencia, ¿cierto? Perfecto. Y nos queda una pregunta, la última. Muy bien, entonces la respuesta es falso, ¿cierto? Perfecto. A ver los puntajes. Ranking, ranking, ranking. Muy bien. Angelo. Natalie, muy bien. Helen, muy bien. Leila. Esta Valeria. Excelente, chicos. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que los felicito. Un muy buen trabajo. Excelente. Entonces, nos queda para acabar solamente dos mensajes rápidos. A ver, rápidamente con esto acabamos. Nos quedan dos mensajes rápidos. Nos queda la asistencia y nos queda el mensaje de la evaluación. Entonces, en pantalla pongo la evaluación para que la pueda tomar en cuenta. Cada semana se activa una actividad, así que por favor tomen en cuenta eso. A ver, a ver. Miren, en la semana uno que ya empezó, recuerde, hay que hacer dos evaluaciones, ¿cierto? Aquí está la actividad. Evaluación en línea y la tarea, que es un caso sencillo. Entonces, esto hay que trabajar en la semana. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el martes 11:59, por favor. ¿De acuerdo? ¿De esto alguna pregunta de la evaluación? Espero que todo esté claro. Y esta clase se está grabando. Cuando termine la grabación de la clase, voy a enviarlo de vida, me dan un enlace y lo voy a poner en YouTube para que usted lo pueda revisar. Voy a poner aquí también en la clase, aquí voy a poner la grabación de la clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si todo está claro, chicos, han hecho un trabajo excelente y los felicito. Y para acabar, ¿qué nos falta? La evidencia, la foto de evidencia que estamos en clase. Entonces, asistencia, hoy en día es así más rápido, una foto. Así que, por favor, chicos, su cámara es un momento para la foto de cierre del curso, perdón, de la clase. Me estoy emocionando ya, por favor, a ver un momento. Una foto de evidencia, entonces, asistencia, chicos. A todos, gracias por empezar este curso. Va a ser una buena experiencia y espero que el curso a todos les guste. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos con la foto. Veo algunos nombres conocidos. Creo que algunos los conozco, los conocemos, me parece. A ver, foto. 3, 2, 1 y va. Muy bien. Perfecto. Entonces, colegas, tengan todos buenas noches. Gracias. Buen domingo y nos vemos en unos días. Luego estamos haciendo por el WhatsApp. Mira, a todos chicos, muchas, pero muchas gracias por el tiempo y la buena intención del curso. Gracias a todos, que estén bien. Buenas noches, chicos, que estén muy bien. Gracias, gracias, Valeria, por tu reacción. Todos que estén muy, muy bien, chicos, gracias, un gusto. Y a ti también muy bien, gracias por el mensaje, Yati. Leila, Ellen, Henry, a todos. Gracias, Leila, por el mensaje. Entonces, chicos, gracias por todo, que estén muy bien. Buenas noches, chicos, que estén bien.